de coronavirus en nuestro país. A continuación, ¿qué dicen los expertos? Muy buenas noches, el agradecimiento a usted que nos permite ingresar a su hogar esta noche, una noche en donde Guatemala levanta las alertas y se llama a la tranquilidad, pero sobre todo a la prevención de esta enfermedad que ha llegado a nuestro país. Hoy, viernes en la noche, totalmente en vivo con Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues para abordar este tema, como tú bien dices, de urgencia nacional y que hay tanta incertidumbre alrededor de todo lo que está sucediendo. Y es que efectivamente, Marinés, el día de hoy el presidente de la República, el presidente Alejandro Yamatei, informó que se ha detectado el primer caso de coronavirus en Guatemala en un hombre de 24 años que había viajado a Europa e ingresó a Guatemala por un viaje vía México, donde había dado negativo en las pruebas realizadas en aquel país. No obstante, el pasado miércoles fue puesto en cuarentena y este día se confirmó que es portador de la enfermedad del coronavirus. Para poder conversar al respecto y poder tener las orientaciones de los expertos que pueden guiarnos en cómo prevenir y evitar exponernos a un contagio de esta enfermedad, nos acompañan ya en el set la doctora Ángela Argüello, especialista en infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el doctor Pedro Villanueva, infectólogo, y el doctor Julio Argueta, también infectólogo. A ambos, a los tres, les damos el agradecimiento por acompañarnos y la bienvenida. Y a usted le invitamos a que nos acompañe esta noche a través de un hashtag que estará apareciendo en sus pantallas, mediante el cual podrá interactuar directamente con los especialistas para plantear sus inquietudes. Nuevamente el agradecimiento y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, doctor Villanueva, cambia el panorama hoy completamente en el país con este nuevo caso de coronavirus. ¿Qué podemos esperar ya, pues ya teniendo un caso confirmado, qué tanto nos cambia el panorama dentro del país, por ejemplo? Nos cambia el panorama realmente porque ya existe una epidemia de miedo, una epidemia de angustia, una epidemia diría yo, de pánico. ¿Y cómo no tenerlo? Si cuando uno mira las redes, cuando uno mira los medios televisivos, cuando uno oye la radio, yo le puedo asegurar que 9 de cada 10 temas están relacionados al coronavirus. Y no solo eso, uno se pone a ver que de repente en otros países se cancelan, por ejemplo, los vuelos de Europa a Estados Unidos, que la otra semana cierran Disney, que hay más de 10 millones de estudiantes que están estudiando en casa, que se acaba el papel de baño. Entonces, yo creo que el miedo, la angustia, pues tiene un fundamento muy sólido. Y por supuesto que en Guatemala era de esperar que tuviéramos un coronavirus. Entonces a mí me parece que uno tiene que tener mucha sensatez y prudencia cuando uno oye, cuando uno ve, cuando uno lee información en los medios. Y también debe de tener mucha responsabilidad al mandar información que puede aumentar el miedo. Y precisamente en esa línea, doctora Argüello, ¿cómo se reacciona desde la especialidad de la infectología ante una enfermedad prácticamente nueva, de la cual no hay mayores investigaciones que determinen protocolos de reacción? ¿Cómo se aborda desde la infectología una enfermedad de esta naturaleza? Sí, como bien ya se mencionó, este virus es nuevo y cada día va saliendo información nueva que nosotros vamos incorporando a nuestros protocolos y a nuestros algoritmos de manejo. Principalmente pues es mantener a la población informada para que cumplan todas las medidas de prevención que ya les hemos indicado. Como ya lo mencionó el doctor, hacer un llamado a la sensatez y a la conciencia social, que se identifiquen adecuadamente quiénes son las personas más vulnerables a padecer enfermedad grave, ¿verdad? Los adultos mayores, los pacientes con comorbilidades. Primero hay que identificar este grupo de riesgo y posteriormente pues ya el abordaje desde el punto de vista clínico. Sabemos de que no hay vacuna, de que
todavía no se ha aprobado el uso de medicamentos, aunque se han hecho varios ensayos clínicos. El manejo va a ser más que todo sintomático, de apoyo, alguna infección asociada, pues sí tratarla con antibióticos, podemos utilizar algunos medicamentos que sí están indicados, pero lo más importante en este momento es la prevención, las medidas que le hemos indicado a la población y el aislamiento. Indicarle a las personas que si no es necesario acudir a las urgencias, a los hospitales, permanecer en casa, y el aislamiento domiciliario de los casos y de los contactos creo que es lo que nos va a ayudar desde el punto de vista epidemiológico a contener un poco este brote. Ahora, doctora Argueta, ha causado también bastante polémica el tema de que la OMS pues haya declarado este virus como una pandemia. Tal vez si nos puede explicar un poco acerca de qué son las pandemias y por qué se declara pues este brote como tal. Inicialmente en el mes de finales de diciembre salió la noticia que en la ciudad de Wuhan, en China, empezó todo un nuevo virus que estaba causando principalmente síntomas de tipo respiratorio. Y entonces primero todo estaba concentrado en la China básicamente. Poco a poco se fue extendiendo a otros países, ¿verdad?, de Asia principalmente, donde hay una gran densidad poblacional. Estuvo afectado Japón, Corea y otros países más. Y de ahí por los viajes internacionales que se tienen, rápidamente se extendió a otros países. Actualmente ya sabemos que más de 100 países están involucrados, ¿verdad? Ya cuando se habla de una pandemia es porque ya el problema médico, en este caso el coronavirus, se ha extendido grandemente a muchos países, ¿verdad? Entonces ya el riesgo de poder diseminarse en una forma global pues ya está presente, ¿verdad? Guatemala pues sabíamos que en algún momento iba a llegar este problema y entonces teníamos que estar preparados de alguna manera. Mejor si ese problema médico tardaba en llegar para que así la mayor parte de la población estuviera bien enterada. Ya sabemos, de acuerdo a los datos epidemiológicos de la República de Guatemala, que prácticamente todos los meses del año el principal problema es de tipo respiratorio. Existen muchos virus y microorganismos que están involucrados en procesos similares a lo que estamos viendo. Aparte del coronavirus que no viene de la China, pues ya sabemos que más o menos un 35% de resfriados o de catarros son responsables por otras cepas de coronavirus que ya tenemos en Guatemala también desde hace muchos años. Existen otros virus, rinovirus, virus sincitial respiratorio, virus de influenza, parainfluenza, adenovirus y otros más, bacterias y otros microorganismos también, que de alguna manera están proporcionando cuadros clínicos similares. Uno de los segundos problemas médicos que tenemos muy generalizados en Guatemala, prácticamente todo el año también, son los problemas digestivos, que de alguna manera este coronavirus que viene de la China también puede afectar el aparato digestivo en mucho menor proporción. Ahora, doctor Villanueva, la cultura guatemalteca y en términos generales, cuando uno escucha este tipo de problemas, se va a internet, hace alguna búsqueda y dice la sintomatología es tal y uno empieza, tengo tos seca. A estas alturas, ¿hay posibilidades de tener una sintomatología ya definida que nos permita diferenciar un coronavirus de otro y este en particular que es el COVID-19 y la letalidad que tiene? ¿Es posible tener ya una sintomatología, teniendo en cuenta que el presidente dijo que el caso ya confirmado fue asintomático para el caso de esta persona? Qué bueno que lo hubiera, pero no lo hay. No lo hay porque yo no me voy a meter en este momento a hablar de toda la familia coronavirus porque puntualmente tenemos que hablar del coronavirus que, para complicar más la cosa, tiene un montón de nombres, que se llama el virus, se llama SARS-CoV-2, la enfermedad que produce se llama COVID-19 y entre la población se llama el coronavirus. Entonces como que está medio enredado. La gran mayoría de personas realmente se refieren como el coronavirus. El coronavirus tiene un periodo de incubación de más o menos 2 semanas en general. Y lo importante de esto es que la gran mayoría de personas en este periodo de tiempo son lo que nosotros llamamos en medicina asintomáticos, que quiere decir que no tienen molestias. La gran mayoría no tienen molestias, pero sí pueden contagiar el virus a otras personas.
cuando da molestias, las molestias son casi idénticas a las molestias que da un catarro, una gripe. Un pequeño grupo de personas, realmente como el 15% para los que les gustan los números, da manifestaciones como fiebre, tos persistente, dolor de cuerpo, malestar general, a veces aumento de la cantidad de veces que uno respira, y un grupo mínimo de personas sí tienen complicaciones catastróficas, definiendo como catastróficas que le fallan los riñones, le falla el hígado, que no pueden respirar, y de estas la mitad fallece. Su pregunta es que si puntualmente por la sintomatología uno puede saber qué es coronavirus o una influenza o un rinovirus, etcétera. No. ¿Cuál es entonces la recomendación, doctor, a partir de que no tenemos un cuadro clínico La identificable? recomendación que va cambiando es que uno debe tener aquí en consideración dos cosas. Factores, lo que nosotros llamamos factores epidemiológicos y hallazgos clínicos. Los factores epidemiológicos es cuando uno le pregunta, mire usted, y digamos, en las últimas 2 semanas ha estado en China continental, ha estado en Irán, ha estado en Italia, ha estado en España, ha estado en Francia, ha estado en los que se llaman, pues la traducción en inglés se dice hotspots, que básicamente son 5. Ese es un factor epidemiológico pertinente. El otro factor epidemiológico pertinente es, bueno, no ha estado, pero que usted sepa, en las últimas 2 semanas ha estado en contacto con alguna persona de estos lugares. Y el otro factor pertinente es que le pregunten y que usted sepa en las últimas 2 semanas ha estado en contacto con alguien que fue diagnosticado con el COVID-19. Esos son los factores epidemiológicos. Y si hay factores epidemiológicos pertinentes y alguna sintomatología, dolor de garganta, que dolor de cabeza, que fiebre, estos pacientes deben de hacerse diagnóstico. Y aquí es tal vez para otra pregunta, es que estamos un poco emproblemados con la metodología para hacer diagnóstico. Brevemente, una experiencia de éxito que pasó en Corea del Sur, donde la mortalidad, en vez de ser 3% o 4%, fue 0.6%. Se debió a que hicieron diagnóstico masivo. Y al hacer diagnóstico masivo, uno puede tomar entonces medidas de prevención. Ahora bien, doctor Argüello, bajo todas estas premisas, ¿está el sistema de salud listo pues para identificar, contener y tratar lo que es el coronavirus desde su opinión? Sí, yo le puedo contestar desde mi área, que es el Seguro Social, donde ya veíamos ver que esto se veía venir, ¿verdad? Era inminente, ya lo teníamos a la puerta de entrada. Desde aproximadamente hace 2 meses nos empezamos a reunir y conformamos una comisión de crisis en la cual hemos establecido ciertos algoritmos a través de los cuales vamos a trabajar con los pacientes. Sí tenemos un plan de acción a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero también yo insisto mucho en que esto depende mucho de la población, depende mucho que tanto sean conscientes de consultar cuando sea estrictamente necesario, porque si no vamos a colapsar, ¿verdad? Nuestro sistema de salud no va a resistir si todo el mundo se hace si todos se amontonan en las emergencias, en los hospitales, no nos vamos a dar abasto. Entonces el llamado a la conciencia social de permanecer en casa si yo no necesito en este momento acudir a urgencias, y permitir que las personas que sí lo necesitan sean las que consulten y a las que les demos un seguimiento más de cerca. Doctor, al final, doctor Villanueva, al final es posible anticipar cuánto... Perdón, doctor Argueta, ¿es posible anticipar cuánto tiempo va a durar esta pandemia? ¿Hay alguna evidencia científica que nos permita anticipar cuánto tiempo tenemos que estarnos preparando como sociedad, pero también los servicios de salud desde los diferentes enfoques en el país? Esta pregunta es muy importante y todo depende de la preparación que tengamos como país para poder controlar el problema lo más pronto posible. Ahorita pues ya se hizo patente el primer caso el día de hoy, ya confirmado. Se espera que hayan otros contactos y hay otros casos nuevamente.
y entonces dependiendo mucho de todo, de que toda la población se mantenga bien informada por una parte, ¿verdad? Y que tengan bastante criterio en no hacer caso, por así decirlo, en todos los mensajes que se reciben, porque no todos ellos son correctos, podríamos decir, o son de lo mejor. Algunos solo siembran pánico, inestabilidad social y muchas situaciones que son negativas para el control de la epidemia. Y entonces una noticia que yo tengo es que, digamos, los datos en la China aparentemente ya están mejor controlados, ¿verdad? Ya como que la situación, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la situación en China es muy diferente de lo que vivimos en Guatemala. Tenemos que tomar en cuenta lo que platicábamos hace un momento, que aquí buena parte de nuestra población es malnutrida, ¿verdad? Su sistema inmunológico no está en óptimas condiciones, ¿verdad? Cada vez tenemos más casos de diabetes, por ejemplo, hipertensión, enfermedades debilitantes que causan menoscabo del sistema inmunológico de las personas, y eso también tiene una repercusión muy grande. Ahora, doctor Argueta, usted refiere a China como ya un ejemplo de control de la pandemia. Pues, No- de acuerdo a los datos que se tienen, da la impresión que ya el número de casos ya está, descendió. ya más o menos está en una meseta y y la tendencia es que va para abajo, lo que hace pensar que en el futuro próximo, pues ya la situación está un poquito más controlada. No obstante, doctor Argueta, vimos con mucha preocupación a través de diferentes medios de información que las medidas en China fueron extremas. Realmente llegaron a un punto inclusive de prohibir la salida de las personas de sus hogares, fumigaciones masivas. ¿Se puede en el caso de Guatemala llegar a este tipo de acciones? Esa es una situación complicada en nuestro país, ¿verdad? Porque probablemente nuestras costumbres culturales y de otro tipo, no sé hasta dónde permitan que la situación se logre establecer y controlar de esa forma. Puede ser que el gobierno en general y los médicos, etcétera, den algunas indicaciones, pero que estas indicaciones no sean completamente interpretadas y establecidas correctamente, lo cual empeora la situación. De tal manera que un llamado a la población precisamente es que estén bien informados, que por favor tomen una actitud positiva ante este problema, que traten de acatar las disposiciones que sean, ¿verdad?, favorables para el control de la enfermedad, y que por favor no siembre el pánico, porque eso se pierde la objetividad y nos ocasiona mayores problemas para el control de esta pandemia. Ahora bien, doctor Villanueva, hablemos del contagio. ¿Qué tan fácil es, pues, contagiarme de esta enfermedad? ¿Qué tan cerca debo estar de una persona? ¿Qué medidas de precaución debo tomar yo para no contagiarme? Se lo voy a contestar, sin embargo, antes quisiera comentarle acerca de otro tema, si me lo permite. Sí. Cuando uno mira los datos fríos, dice, bueno, de 100 personas que se infectan, 80% ni cuenta se dan. 15% tienen un cuadro de moderado a severo, definiendo como de moderado a severo que les cuesta respirar, que les da fiebre y que a lo mejor tienen que ir al hospital. Y 5% tienen un cuadro grave con fallo multisistémico y que necesitan apoyo respiratorio. Y de ese 5% es como tener una ficha al aire, la mitad se muere y la mitad no. Y sabemos qué grupos son los de riesgo que se mueren. Puntualmente tiene que ver con la edad, arriba de 70 años. Tiene que ver con otras enfermedades que pueden tener, como diabetes, problemas pulmonares, asma, los que fuman, problemas cardíacos, que tomen medicamentos que le bajen las defensas. Pero cuando uno se pone a analizar, dice, madre, 3% de mortalidad, y empiezan todas las comparaciones, que con la influenza, que con el ébola. Y le quiero decir, y aquí viene lo importante, creo yo, es que desde el punto de vista de epidemiología, qué tan bravo es un bicho o un virus en este caso, qué tanta mortalidad produce, depende de dos factores. Qué tanto se contagia, y de la gente que se contagia, cuánta gente se muere. Y sabemos que una persona puede contagiar más o menos entre 2 o 3 personas, entonces se vuelve como geométrico. Pero de esas personas que se contagian, como le digo, solo 3% se mueren, y ya sabemos quiénes son. Entonces, ¿cuál es el relajo? El problema es que, como nos podemos dar cuenta, el patrón de esta epidemia ya se mudó
de Asia al continente europeo y ahorita está moviéndose al continente americano. Y esto parece que da, y con esto termino, esto da como oleadas. Y el problema es que entonces vienen 100, 200, si no miremos las experiencias de Italia, por ejemplo, que en 3, 4 días se cuadriplicó el número de casos. Y entonces, cuando hay sistemas de salud robustos, lo detienen. Pero cuando hay sistemas de salud, pues, débiles, esto pone en mucho riesgo que de repente se inunde un sistema de salud y crea complicaciones muy complejas para todas las otras enfermedades que tenemos en nuestro medio. Doctor Argüello, ya se ha referido, digamos, que el patrón de contagio pareciera que es muy al azar. Sin embargo, empezamos a escuchar ya términos técnicos como contaminación o contagio comunitario. Y esto nos lleva directamente a ya preguntas que empieza la audiencia a plantearnos, y es que agradeciendo a Flor de María Juárez, ella empieza a inquirir sobre por qué los niños deben dejar de ir a clases si el patrón de contagio posiblemente no afecte menores. Y si es necesario llegar a medidas extremas como ya algunas universidades han establecido de suspender, por ejemplo, clases. ¿Nos podría, por favor, profundizar en este tema? Sí, de hecho se ha reportado que los casos en niños son muy pocos y los pocos que se han reportado la enfermedad es muy leve. Sin embargo, esto no quiere decir de que los niños no se vayan a enfermar o de que no tengan el riesgo, ¿verdad? El riesgo siempre está. El patrón de contagio, pues ya lo hemos mencionado varias veces, la mayoría de las personas o va a tener una infección asintomática o va a tener una forma leve. Las personas que están más en riesgo son aquellas que tengan otras enfermedades asociadas, ¿verdad? ¿Y un niño puede ser portador y llevar el virus al núcleo familiar? Cualquier integrante de la familia puede llevar el virus al núcleo familiar y es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar y pensar que si bien yo no padezco ninguna enfermedad, yo no me voy a preocupar porque me va a dar una forma leve de esto, yo no me voy a enfermar gravemente, pero yo sí soy una fuente de contagio para mi familia, para mis papás, para las personas que tengan algún factor de riesgo. Ellas sí pueden enfermar de una forma grave. Entonces tengo que ser consciente y cuidarnos en este sentido. ¿Es válido entonces, doctora, que se suspendan las actividades educativas en menores y bueno, en los 3 niveles, primario, secundario y universitario? Es válido desde el punto de vista de evitar las concentraciones de personas, ¿verdad? Igual los eventos, las aglomeraciones, todavía es como que una inquietud que va a pasar ahorita en la Semana Santa, las procesiones, conciertos, todas esas actividades ya están reguladas por el Ministerio de Salud. De hecho, ya hay que solicitar permiso para realizar actividades masivas. Y ahora que ya se documentó el primer caso, creo que las medidas tienen que ser todavía más drásticas. Ahora bien, doctora Argueta, ¿usted coincide con la doctora, por ejemplo, en este tema de actividades masivas? Mucha gente en redes sociales también hablaba de que por qué no se cancelan temas como procesiones. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? En la medida de lo posible, evitar aglomeraciones de personas si no es estrictamente necesario, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, yo el día de hoy iba a visitar la ciudad de Panamá, iba a ir a ver a mi hija y su familia. Sin embargo, hace un par de días, pues hablamos con mi esposa brevemente, de acuerdo a toda la información que se estaba produciendo a nivel mundial, y decidimos mejor aplazar esa situación. No era estrictamente necesario y de repente, eventualmente, podríamos ser nosotros portadores de algo que realmente no valía la pena. Esperaremos el momento oportuno para poder hacer estas situaciones. Yo también, en ese sentido, sugiero que tratemos de evitar en lo posible aglomeraciones de gentes, ¿verdad? O de actos públicos, etcétera, en la cual uno no sabe, ¿verdad?, con quiénes se está relacionando, con quiénes está conviviendo en el mismo clima atmosférico y que eventualmente se puede transmitir este coronavirus, pero también otras enfermedades que tenemos en Guatemala, pues, y que realmente, aunque no hemos hablado mucho de ellas, pero también tenemos muchos riesgos, especialmente las personas que tienen bajas sus defensas. Ahora, doctor Villanueva, ya también la audiencia está empezando a preocuparse sobre el hecho de, teniendo el virus ya en Guatemala, ¿serviría de algo aumentar las restricciones a los vuelos y a las llegadas de personas, de guatemaltecos, a los cuales no se les puede prohibir el ingreso a su país, pero que provengan de estos sitios en donde el nivel de contagio ha sido elevado?
A mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que hagamos. ¿Por qué? Porque el rector, cuando hay una crisis de país, de nación, es el Ministerio de Salud. Es el gobierno y el Ministerio de Salud. Y nosotros debemos de regirnos por lo que dice el Ministerio de Salud. Y por supuesto que deben haber alianzas público-privadas y debemos nosotros de dar nuestra opinión, pues los que nos dedicamos a la práctica privada. Sin embargo, cuando uno habla de aislamiento social o de restringir vuelos o de cerrar colegios o de prohibir la Semana Santa, siento yo que a lo mejor, pero esa es una decisión que debe venir únicamente del gobierno central a través del Ministerio de Salud, que yo creo que está haciendo un muy buen trabajo y no hemos, obviamente, pues creo que vamos a llegar, porque en los contextos estos de epidemia está la fase de contenerla y la fase de mitigarla. A mí me parece que es sensato realmente, y no es que me esté contradiciendo, pero cuando no tenemos la habilidad para hacer diagnósticos, como se hace en otros países, nosotros sí creo que, sobre todo las gentes de riesgo, debe de ser disciplinado y sensato y evitar situaciones de riesgo, como son pues, ir a ver a Luis Miguel o ir a ver a Shakira o qué sé yo, donde hay ambientes cerrados, pues me parece que el aislamiento social, aunque todavía no estamos en esa fase, sí es sensato practicarlo, así como entender que las medidas de prevención que las tenemos que repetir y repetir y repetir, y que básicamente son 4, que son, si uno tiene catarrón, pues ponerse una mascarilla y no ir a trabajar, definitivamente. Creo que es importante aprender que nosotros los latinos no tenemos que saludar ni de abrazo, ni de beso, ni de apretón de mano. Tenemos que aprender también lo esencial que es la costumbre de lavarse las manos. ¿Y qué quiere decir lavarse las manos? Por supuesto. Y creo que por ahí va la cosa. Ahora bien, doctor Argüello, ya hay entonces un protocolo, digamos, establecido por parte del gobierno. Digamos, viene gente, por ejemplo, de Madrid y no presenta ningún síntoma. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se van a su casa? ¿Tienen cuarentena en su casa? Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes sí deben permanecer en el hospital o qué tipo de personas pueden hacer cuarentena desde su casa, por ejemplo? Sí, esto dependerá mucho del estado del paciente. Si el paciente está clínicamente estable, puede estar en su casa perfectamente y esperar que pasen las 2 semanas del tiempo de incubación a ver si desarrolla síntomas en el caso de los asintomáticos, o las personas que tengan una enfermedad que se pueda ser manejada desde casa, permanecer en casa. Los pacientes que requieran hospitalización no son los que debemos ingresar a los hospitales. Las personas que estuvieron en países con transmisión comunitaria, eso quiere decir que hay transmisión de persona a persona en un lugar, en una ciudad, son los que deben permanecer en cuarentena estos 14 días, porque hay un periodo de incubación del virus donde pueden estar asintomáticos y no sabemos si ellos tienen o no el virus. Entonces debemos mantenerlos al menos 14 días en aislamiento para estar a la expectativa de si van a desarrollar o no la enfermedad. Pues con la intervención de la doctora Argüello nos vamos a una breve pausa comercial, no sin antes invitarle a que siga planteando sus inquietudes a través de las redes sociales de Canal Antigua. Tenemos a los expertos acá en el set y nos están orientando precisamente de cómo contener y en todo caso mitigar esta pandemia que ha llegado a nuestro país. Quédese con nosotros que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.